¿Qué tal, amables amigos? Es un placer continuar compartiendo con ustedes el estudio del libro del profeta Daniel. Allí nosotros vimos en el estudio anterior todo el desenvolvimiento del capítulo 2 en 4 temas, donde hemos analizado la profecía, donde Dios le mostraba el sueño a ese rey y el profeta Daniel, inspirado lógicamente por el Espíritu de Dios que dio ese sueño, le fue informando cómo iban a venir en lo sucesivo los diferentes imperios en la tierra. Allí en el 604 Daniel le explica: después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, que fue los medo-persas, luego el imperio de Grecia, luego vino Roma, luego vino el desmembramiento de Roma por las 10 hordas bárbaras, luego los distintos intentos de unificar ese imperio de distintas maneras, y la profecía termina explicando que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás dado a otro reino. Está hablando de la venida de Jesús en gloria y majestad. Antes de entrar al capítulo 3, vamos a recordar un poco lo que fue con Babilonia. Babilonia, que fue el imperio más rico que hubo en esta tierra, en el libro del profeta Isaías se explicaba cómo iba a terminar las ruinas de Babilonia. Dice allí el capítulo 13 desde el verso 17: «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro». El verso 19 en adelante dice: «Y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí, dice, saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano está a llegar su tiempo, y sus días no se alargarán». El profeta Jeremías explica lo mismo en el capítulo 50, desde el verso 39 en adelante. Dice: «Por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruces. Nunca más será poblada, ni se habitará en ella de generación en generación». Sí, amigo, cuando vino el imperio de Medo-Persia, tal como decía Isaías, no codiciarán plata ni oro, porque Babilonia fue el imperio más rico. Entonces vino allí Darío Istaspé, y entonces él, las enormes murallas de 200 pies de altura, tenía casi 100 metros de altura esas murallas, la redujo a 25 metros, y entonces de esa manera quedó a expensas de las bandas hontiles que comenzaron a atacarla. El historiador Heródoto, por ejemplo, muestra cómo el templo de Melo-Berodá, que tenía tanta riqueza en oro, las imágenes de oro y todo de sus dioses que tenía, comenzó a ser totalmente saqueada. Vino el imperio de Grecia y don Alejandro Magno quiso reconstruir las ruinas de Babilonia. Resulta que él tenía a 10.000 hombres que durante 2 meses limpiaron todo para comenzar la reconstrucción. Tenía a 30 arquitectos para hacerlo, pero Alejandro Magno muere a la edad de 33 años. Y así fue decayendo Babilonia. Para el siglo V de nuestra era ya apenas era recinto de fiera de los príncipes partos. Ya para el siglo XII de nuestra era, el año 1200, dice que las ruinas de Babilonia espantosas, llenas de animales venenosos, serpientes, animales salvajes. Y cuando comienza la gran era arqueológica en el siglo XIX, los grandes hombres que iban a investigar, dice que era imposible casi investigar por la cantidad de fieras que había. Además, los beduinos del desierto no querían poner su tienda allí, tal como decía la profecía de la Biblia. Ni los pastores estaban allí teniendo majadas para que pasten. No, nada de eso ocurría con Babilonia. Pero, mis amigos, llega el año 1975 al 79 y don Saddam Hussein comienza a querer reedificar a Babilonia y comienza a hacer un trabajo impresionante en la reconstrucción de Babilonia. Gastaba millones de dólares en reconstruirla. Miren, acá tenemos una revista, que es la revista Visión, del 3 de septiembre de 1990.
4 meses antes que se desate la guerra en el Golfo Pérsico. ¿Y qué dice esta revista Visión? Les leo un párrafo de ella. Dice: Bagdad, Babilonia resurge de su ruina. El gobierno dirá gasta decenas de millones de dólares en reconstruirla, mientras que los historiadores oficiales se insurgen contra la Biblia. Y va hablando ahí del rey Nabucodonosor. O sea, se rebelan contra la Biblia. La Biblia dice que no. Nosotros le vamos a demostrar que sí. ¿Y saben quién estaba por prestarle apoyo a tan monumental reconstrucción? Miren, dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, podría prestar su servicio para esta gran obra de carácter histórico. No había indicio de la guerra en el Golfo Pérsico. Pero ¿qué pasó? En esa ambición, don Saddam Hussein agarra e invade Kuwait, que por cápita tenía mucho dinero. Y bueno, como allí también está la riqueza del oro negro, el petróleo, lógicamente los que son aliados con los Estados Unidos, entonces ahí comenzó recién la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos. Pero mis amigos, ¿qué pasó? A medida que se desataba la guerra, fíjense, en primer lugar Saddam Hussein queriendo hacer algo que Dios había dicho que no se podía hacer, nunca más iba a ser reconstruida. Resulta que empieza la guerra en el Golfo Pérsico y sale el presidente de Estados Unidos, Bush padre. Dicho sea de paso, amigo, cuando se estudian las profecías, se ve cómo Estados Unidos finalmente, un país que surgió recién alrededor del 1700 en la historia. Sin embargo, la profecía 1700 años ya mostraba cómo iba a surgir los Estados Unidos de Norteamérica y cómo tenían que quedar finalmente como la última superpotencia en esta tierra, antes que venga el glorioso día que nuestro Señor Jesús retorne en gloria. Por eso hay que estudiar muy bien las profecías. Pero miren lo que dice don Saddam Hussein en el discurso que él envía en el momento que se desataba la guerra, ya después de una semana. Les leo en un periódico de acá, de donde yo vivo, Cochabamba, Bolivia, El Diario, La Paz, miércoles 30 de enero, esto es, de la ciudad de La Paz. En ese entonces estaba yo en la ciudad de La Paz. En todos los periódicos de Estados Unidos, todos los amigos me mandaban, decía, acá también salió en tal periódico lo mismo. Miren lo que decía parte del discurso el presidente Bush. Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea, es un nuevo orden mundial donde diversas naciones se unan en una causa común para lograr las aspiraciones universales de la humanidad. Paz y seguridad. Aparece el nuevo orden mundial que ahora también está tronando por la tierra. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Está hablando de paz y seguridad. Lógicamente, en tantas crisis que hay en el mundo, ¿quién no quiere tener paz y seguridad? Pero mis amigos, ¿qué decía la Biblia 2000 años antes cuando aparezca un orden de esta naturaleza que está negando lo que nuestro Padre Celestial nos revela en su palabra? Nuestro Padre nos revela el gran plan de la redención en la persona de Jesús. Jesús vino a esta tierra, murió, ascendió en gloria y prometió volver. Y las señales precursoras de su venida están perfectamente delineadas en la Sagrada Escritura. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos y todas las cosas que iban a ir ocurriendo en la faz de la tierra. Las cosas irían, dice el apóstol Pablo, de mal en peor, el hombre engañando y siendo engañado. Nunca iba a haber mejoras en el planeta Tierra. Ahora miren, unos días después sale Japón también en el mismo periódico y dice lo siguiente: el nuevo orden al que aspiramos es un mundo de paz y seguridad. Nuevamente las dos palabritas juntas. Ahora miren, mis amigos, ¿qué decía la Biblia que ocurriría cuando salgan estas dos palabritas juntas? En la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, en la primera de los Tesalonicenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo le está hablando de la segunda venida de Cristo. Parte de los versículos dice desde el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y cuando el apóstol está hablando esto de la segunda venida, se ve que algunos tesalonicenses le preguntaron,
Dinos, Pablo, ¿y cómo será? ¿Cómo serán las señales? ¿Qué indicación habrá? Y miren lo que Pablo responde en el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué les parece, mis amigos? Cuando llegue ese orden mundial y empiecen a hablar de paz y seguridad, como Dios sabe que eso es mentira, porque el hombre hablando de paz y seguridad y preparándose con las mejores armas destructivas en esta tierra, ¿qué son las armas nucleares? Si Dios está suspendiendo esa guerra hasta que se termine la predicación del Evangelio. Mis amigos queridos, miren, cuando llegue ese orden, vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. ¿Cuáles son los dolores de la mujer encinta? No son los primeros, es cuando ya está por dar a luz, ¿verdad? Así que son los dolores finales. Ahora, mis amigos, dice, vendrá Jesús como ladrón en la noche. La pregunta es, ¿y para quién viene Jesús como ladrón en la noche? Ahí responde también en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amigo querido, las advertencias nos están dadas. Tristemente la gran mayoría ignora esta verdad. Es tiempo de despertar, es tiempo de reconocer, es tiempo de velar, es tiempo de alistarnos y prepararnos para las mansiones eternas. Quiero terminar esta meditación con las palabras que el Señor Jesucristo dirige allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Ahí tenemos nosotros el versículo 26 y 27. Dice el Señor como una reflexión para todos, mis amigos. Miren, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús, que es dueño del universo, el creador y sustentador de todo lo que existe, y vino a esta tierra como nuestro hermano mayor para salvar lo que el primer Adán perdió, para rescatarnos del lodo en el cual nosotros estamos perdiendo la vida eterna y volvernos a regalar el don de la eternidad mediante su muerte vicaria, para que todos los que creamos en Él un día tengamos vida eterna. Y el Señor nos hace una comparación. ¿Qué gana el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué te vale, amigo, amiga, ser dueño del mundo? Ni siquiera dice de una ciudad o de un país. Te está hablando del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone eso algo tan, digamos, exagerados, podríamos decir? Pero es que Jesús te quiere decir, hijo, la vida eterna es mayor que cualquier cosa de este mundo, porque este mundo va a quedar envuelto en llamas. Dios lo restaurará, lo hará precioso como el primer Edén, pero tristemente, ¿verdad? Todo se perderá. Pero si tú te preparas y te alistas, serás heredero de la vida eterna por la eternidad, con tu Padre eterno. ¿Y qué dice el verso 27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Queridos amigos, si Jesús nos dice que vuelve en gloria, esa es la promesa bendita. Cuando Él vuelva en gloria, dice, con la gloria de su Padre y los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Amigo, no te pierdas ese momento glorioso, porque allí comienza a descollar la eternidad con un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya. Que Dios te bendiga. Alístate y prepárate para el retorno de Jesús. Amén.